Todo empezó de la manera más inesperada, como suelen comenzar las cosas que alteran el curso de nuestras vidas para siempre. Mi hija, a quien siempre había considerado lo más valioso en mi vida, me presentó a su nuevo novio un cálido sábado por la tarde. No era la primera vez que me presentaba a alguien, pero había algo en este joven que de inmediato me llamó la atención. No podía explicarlo en ese momento, pero ahora, al recordarlo, todo cobra sentido. Él era alto, con un porte seguro que exudaba confianza, pero no de una forma arrogante, sino de esa que te hace sentir a gusto y protegido. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían leerme por completo con solo un vistazo. Al estrechar su mano por primera vez, sentí un ligero escalofrío recorrerme la espalda. Pero lo ignoré, atribuyéndolo a los nervios del momento, porque, ¿qué otra cosa podía ser? Mi hija estaba radiante de felicidad, y yo, como siempre, quise apoyarla en cada una de sus decisiones. Desde su niñez, habíamos sido muy unidas. Me había dedicado a ella desde el día en que su padre nos abandonó, y esa cercanía había sido un refugio para ambas. No había espacio en mi vida para nadie más que para ella. Pero entonces apareció él y todo cambió. Durante las semanas siguientes, él comenzó a visitarnos con más frecuencia. Al principio me mantenía al margen, siendo la madre respetuosa que siempre había sido. Pero con el tiempo nos fuimos conociendo más. Las conversaciones triviales se convirtieron en diálogos más profundos y pronto, descubrí que teníamos mucho en común. Él me escuchaba de una manera en que nadie lo había hecho en mucho tiempo. Me miraba con una intensidad que, aunque me incomodaba al principio, no tardó en resultarme seductora. A menudo nos encontrábamos a solas, en situaciones inocentes. Mi hija salía a hacer recados o a estudiar, y él se quedaba en la casa, charlando conmigo. Al principio, eran conversaciones casuales, pero pronto noté que había una química innegable entre nosotros. Era como si cada palabra que decíamos tuviera un significado oculto, un subtexto que solo nosotros podíamos entender. Sus miradas empezaron a durar más de lo necesario y en esos momentos podía sentir el aire volverse pesado, cargado de una tensión que ambos tratábamos de ignorar. Una tarde, mientras mi hija estaba en la universidad, él llegó inesperadamente. Al abrir la puerta, sentí esa familiar sensación de nerviosismo que ya había comenzado a asociar con su presencia. Me dijo que solo pasaba por allí para dejarle algo a mi hija, pero al ver que ella no estaba, decidió quedarse un rato a charlar. Nos sentamos en la sala, y la conversación fluyó como de costumbre, pero había algo diferente en su tono, en la manera en que me miraba. Sentí que me estaba desafiando, que quería que reconociera lo que ambos ya sabíamos, pero que ninguno se atrevía a decir. No sé en qué momento exacto sucedió, pero de repente lo sentí más cerca de lo que debería estar. Su mano, que hasta entonces había estado apoyada en el sofá, rozó la mía. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero fue suficiente para encender algo dentro de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza y por primera vez en años, sentí una chispa de deseo que me asustó y emocionó al mismo tiempo. Quise retroceder, poner distancia entre nosotros, pero no lo hice. Algo más fuerte me mantenía ahí, en ese momento, cerca de él. Lo miré a los ojos y, por un instante, vi algo que jamás hubiera esperado, él sentía lo mismo. No era una fantasía mía, no era un simple malentendido. Ambos estábamos en la misma sintonía, atrapados en una situación que ninguno de los dos había planeado, pero que ahora parecía inevitable. Durante los días siguientes, traté de evitarlo. Me decía a mí misma que lo que había sucedido había sido un error, que tenía que olvidarlo, que no podía permitirme sentir nada por él. Pero cada vez que lo veía, todo ese autocontrol se desmoronaba. Mi hija seguía sin sospechar nada, feliz con su relación, mientras yo vivía con el peso de mi culpa y mis deseos contradictorios. Finalmente, una tarde todo se desbordó. Mi hija había salido con sus amigas y él apareció nuevamente en la casa, esta vez sin excusas. Sabía que ella no estaría, y yo también lo sabía. Cuando lo vi en la puerta, mi primera reacción fue cerrarla, pero no lo hice. Lo dejé entrar, consciente de lo que estaba a punto de suceder. Nos sentamos a hablar, pero las palabras apenas tenían sentido. Ambos estábamos nerviosos, tratando de evitar lo inevitable, hasta que finalmente,
Nuestras miradas se cruzaron de una manera que lo dijo todo. Sin decir una palabra, se acercó a mí y yo no me aparté. No hubo necesidad de explicaciones. Nos besamos, y en ese beso sentí todo lo que había estado reprimiendo durante semanas. Fue un beso cargado de pasión, de frustración, de todo lo que no podíamos decir en voz alta. En ese momento, supe que habíamos cruzado una línea que nunca podríamos borrar. Después de eso, todo cambió. Tratamos de seguir como si nada hubiera pasado, pero la tensión entre nosotros era imposible de ignorar. Cada vez que estábamos en la misma habitación, sentía su mirada sobre mí, y sabía que él también me estaba observando. Mi hija seguía sin sospechar, y eso solo aumentaba mi culpa. Me debatía entre lo que sabía que era correcto y lo que deseaba. Él no era solo un hombre más, era el novio de mi hija, la persona a la que ella amaba y en la que confiaba. Pero al mismo tiempo, había algo entre nosotros que no podía negar. Era como si el destino nos hubiera puesto en esa situación para desafiarnos, para ver hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. Sabía que estábamos jugando con fuego, que eventualmente todo esto tendría consecuencias. Pero en ese momento no me importaba. Lo único que importaba era el presente, esos momentos robados en los que podíamos ser nosotros mismos, aunque solo fuera por un breve instante. Y así continuó, cada vez más intenso, cada vez más peligroso. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja, que en cualquier momento todo podría desmoronarse. Pero el deseo, la atracción, era demasiado fuerte como para ignorarla. Sabía que no terminaría bien, pero por alguna razón no podía detenerme.